La Iglesia Rey de Reyes de Ciudad Merliot presenta su programa La Voz del Rey. En un mundo sin valores, contaminado, enfermo y lleno de falso orgullo, la palabra de Dios tiene la respuesta a tu problema. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ahora con ustedes, la voz del Rey. Hermano, no haya qué cosa inventarse. Muchas veces se inventa cosas muy buenas, pero algunas veces se inventa cosas que hasta cierto punto destruyen la fe de nosotros. Digo nosotros porque no estamos exentos a que cada día nuestra fe pues caiga en un momento de flaqueza. Porque ¿cuántas veces no ustedes han dicho este día no voy a ir a la iglesia? Yo creo que varios de aquí, ¿verdad? Tal vez por el clima, tal vez por alguna ocupación, tal vez por su trabajo, tal vez por algo que el enemigo siempre pone un obstáculo para que sus hijos no se reúnan en el nombre de Dios. Pero aquí está el pueblo escogido de Dios, aquí están sus hijos, aquí están aquellos que han decidido demostrarle al mundo que sí se puede vivir en una vida de santidad. Aquí está el pueblo de Dios que ha decidido decirle al mundo que sí podemos glorificar al nombre de Dios. Como les decía, hermanos, muchas veces salen teorías huecas, muchas veces salen falsas doctrinas que lo que nos inducen es alejarnos de nuestro Dios. Es cuando nosotros debemos de tener cuidado. Nosotros probablemente digamos nuestra fe está firme, pero ¿qué estás haciendo para que esa fe no decaiga? ¿Qué estás haciendo para que esa fe que dices que es firme en ningún momento te haga retroceder, ni en ningún momento te haga ver hacia atrás? Pues esta mañana vamos a estar hablando de ello. Voy a pedirle a usted que se ponga de pie, que abra el libro de Juan en el capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 5. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. San Juan 15, 5. Es un versículo muy conocido por el pueblo de Dios. Yo sé que hasta los que no se han convertido, yo creo que han escuchado de esta palabra de Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo dice a la letra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Oiga bien esto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a bendecir el nombre de Dios, vamos a pedirle a Él que nos hable esta mañana. Señor, te damos gracias esta mañana, Padre del cielo, porque grandes son tus misericordias, porque grande es tu amor, porque hasta aquí podemos decir, Señor, hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has bendecido, hasta aquí, Dios mío, nos has traído. Dios mío, te lo volvemos a repetir, que no es por nuestras fuerzas, no es, Señor Jesús, por nuestros planes, Señor, sino los tuyos. Te pedimos, Señor Jesús, que quites a Gerardo de este lugar y que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, hablándonos esta mañana, porque queremos, Señor, nunca retroceder, sino acercarnos más a ti, hacer lo que a ti te agrada, Señor. Dios mío, porque nos hemos dado cuenta, Padre, de que sin ti nada podemos hacer. En el nombre tuyo, Señor, amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermano? Como decíamos, la palabra de Dios dice que sin Él no podemos hacer nada. La palabra de Dios es tan exacta, tan precisa, que muchos se han dado la tarea de sacarle errores, pero al final se han dado cuenta que ellos mismos están en el error. En el libro Evidencias Cristianas hay una historia bien bonita, creo que es una de las primeras, que dice que en una ocasión dos hombres incrédulos a las cosas de Dios no creían a Dios y querían, además de ello, inculcar a los demás que estaban equivocados.
que estábamos equivocados, que Dios no existía y que Jesús no había venido al mundo a morir por usted y por mí. El otro caso que querían refutar era que Saulo era una historia pues inventada, que no habían evidencias que él había tenido un encuentro personal con nuestro Dios, con nuestro Salvador Jesucristo, y decidieron hacer un caso de estudio muy profundo, utilizando ciencia, tecnología, etcétera, de ese tiempo, y pues empezaron a investigar y empezaron a hacer un estudio, una tesis para presentársela al mundo, para presentárselo a la iglesia, para demostrar que eso era un invento del hombre. Al pasar el tiempo, pues, estas dos personas se volvieron a encontrar y ni una de las dos quería decir a qué conclusión habían llegado. Entonces, uno a la otra le dice, ¿qué investigaste? Y la persona le responde, pues, me da pena comentártelo, porque lo que investigué fue todo lo contrario que yo había planeado. Yo investigué que Jesucristo sí vino a morir por nosotros. Yo comprobé que Jesús sí había venido, había descendido de su reino a morir por toda la humanidad. Entonces la otra persona le contesta que también a él le daba pena porque su conclusión había sido de que sí, Pablo había sido un hombre convertido a Dios, había sido un hombre que había tenido un pasado muy oscuro, perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos, pero al final toda esa energía, todo ese potencial lo había utilizado también para proclamar el nombre de Dios, para proclamar y bendecir a Jesucristo, para predicar que Jesucristo es la salvación. Entonces, pues la ciencia muchas veces, hermanos, se da la tarea de decirnos que Dios no existe, pero ¿quién dice que Dios no existe, hermanos? Si ese mismo Dios que nos dio el soplo de la vida, es el mismo Dios que creó el cielo y la tierra, ese mismo Dios nos hace hacer las cosas que hacemos. Una vez más, no por nuestras fuerzas, sino por la voluntad de nuestro Dios. Amén. Preguntémonos nosotros por qué nunca se nos olvida comer. Amén. A veces comemos hasta de más, ¿no es así? Mira a su hermano que tiene a su lado y dígale, hermano, usted no se le olvida comer. Gloria a Dios. ¿Verdad que no? No se nos olvida bañarnos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, a veces sí, porque anda, quita el agua, no sé, por hacer sus trabajos, pero estamos bañaditos en la casa de Dios. Amén. Nunca se nos olvida presentarnos a nuestros trabajos, porque ¿qué es lo que sucede? Nos pueden despedir. Nos pueden extender una constancia diciendo, hasta aquí llegaste, ya no trabajas. Por lo tanto, nunca se nos olvida asistir a nuestros trabajos. Nunca se nos olvida asistir a nuestras clases. Nunca se nos olvida hacer las tareas que nos corresponden hacer. Pero yo les pregunto esta mañana, ¿por qué si el mundo recibe lo mejor de nosotros? ¿Por qué si el mundo recibe todo el potencial que tenemos nosotros? ¿Por qué no esa cámara de oración que tenemos en nuestra casa? ¿Por qué está tan vacía? ¿Por qué a veces le damos los desechos? ¿Por qué a veces dejamos por último el buscar a Dios? ¿Se ha preguntado esto? ¿Por qué deja por último venir a la casa de Dios y regocijarse? ¿Por qué deja por última instancia la oración? Cuando la oración tiene que ser la primera, tiene que ser prioridad en los hijos de Dios, tiene que ser prioridad para los escogidos de Dios. Porque una pregunta para ustedes, a mí me gusta siempre hacerme preguntas y preguntarles a ustedes también, ¿qué pasaría si en ese momento Dios les concediera todas las peticiones de su corazón? ¿Qué tal si Dios respondiera esta mañana a todas aquellas cosas que usted le ha pedido durante años, durante décadas, no sé, durante toda su vida? ¿Qué tal si Dios le respondiera a todo? ¿Acaso no nos acomodaríamos y ya no vendríamos a la iglesia? ¿Acaso pondríamos nosotros una excusa para decir, bueno, lo voy a dejar para el próximo domingo? Porque no se han fijado ustedes que cuando nosotros dejamos de hacer algo, nuestro cuerpo es tan maravilloso que se acostumbra a eso. Si usted fomenta un hábito, por ejemplo, de levantarse temprano, usted todos los días se va a levantar temprano y a veces el cuerpo
lo ha despertado, es como una tarea automática que crea en nuestro organismo y a veces y va a llegar a tal punto de que le va a hacer falta levantarse temprano. Así es, ¿por qué no nosotros nos formamos un hábito para que venir a la casa de Dios, venir a regocijarnos en la casa de Él? Porque lo menos que podemos hacer nosotros como hijos de Dios es agradecerle, porque sin Él nada podemos hacer. El tema de esta mañana, hermanos, es abandonar a Dios, es sinónimo de abandonar la vida. Abandonar a Dios para los hijos de Dios es igual que renunciar a nuestra misma vida. ¿Por qué? Porque nada podemos hacer sin nuestro Dios. En el mundo secular hay un dicho bien pronunciado, que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. No voy a decir la cita bíblica porque eso no existe en la Biblia. Pero llevémonos a la vida espiritual. Yo les hago una pregunta: cuéntame de tu vida espiritual, cuéntame de tu relación con Dios y te diré quién eres. Y además de eso te diré para dónde vas. ¿Amén? ¿Entendió? Yo creo que los veo así con un signo de interrogación en su cabeza. Bueno, la cosa es de que si usted tiene una buena relación con nuestro Dios, a pesar de que esté pasando duras pruebas, a pesar de que esté pasando problemas, déjeme decirle que Dios tiene el control de todo. Dios tiene ese control de algo que está padeciendo usted, porque nada pasa sin el permiso de nuestro Dios. Nada se mueve sin la autoridad de nuestro Dios. Nosotros como hijos de Él nos debemos de regocijar, porque nuestro Dios, para comenzar, es el creador de todo. Y para continuar, Él es Señor de señores. Por lo tanto, sin el permiso de Él, no puede ocurrir nada. ¿Se han dado cuenta ustedes de que cuando nosotros olvidamos el teléfono, que nos hemos vuelto tan adictos, tan dependientes de un teléfono móvil, nos desesperamos? ¿Se han dado cuenta que muchas veces, hasta cierto punto, nos han robado nuestro celular, lo hemos perdido? Pero ¿qué pasa? Empieza una desesperación, ¿no? Yo creo que solo a mí me ha pasado porque nadie dijo amén. Pero yo creo que alguna ocasión les ha pasado a ustedes. ¿Y por qué no nos desesperamos, hermanos, cuando dejamos de venir a la casa de Dios? ¿Por qué no nos desesperamos cuando cambiamos esos momentos íntimos con nuestro Dios por un partido de fútbol? O por ver la famosa Champions, o por alguna película, o por cualquier otra cosa. ¿No se han preguntado eso ustedes? ¿Por qué no nos hace tanta falta eso de venir a la casa de Dios? Venir a la casa de Dios tiene que significar mucho para su pueblo. Tiene que significar mucho para cada uno de nosotros. Porque el cruzar esa puerta, hermanos, no es cruzar cualquier puerta. Es cruzar a ese lugar donde se reúne el pueblo escogido de Dios. Donde se reúnen aquellos que confían en nuestro Dios. Que se reúnen aquellos juntamente con nuestro Dios. Porque la palabra de Dios dice que donde 1, 2, 3 estén reunidos en su nombre, ¿qué pasa? Ahí está la presencia de Dios. Estas paredes, este piso, no fuera igual si Dios no estuviera en este lugar. Dios es el que transforma nuestras vidas. Dios es el que transforma los lugares. Dios es el que transforma cualquier cosa. Porque sin el permiso de Dios no podemos hacer nada. Porque sin Dios nada podemos hacer. Quiero que vaya a 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dice 1 Samuel 17, del 4 al 9, vamos a leer. Vamos a
a tomar como ejemplo esa escena que tenemos en nuestra palabra de Dios. Dice 17:4 al 9. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, aproximadamente unos 3 metros, ¿verdad? Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Según sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos del hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Ustedes saben lo que continúa, ¿verdad? Se da un dilema de que nadie tenía valor de pelear contra este gigante. No sé si tú en esta mañana, en este momento de tu vida, estás pasando un momento muy difícil. No sé si estás pasando un momento en el que tienes que tomar una decisión y no la tomas, porque ves a ese problema, a ese gigante enfrente tuyo que no te deja pasar. Déjame decirte que la receta que tienes que tener es que sin Dios nada puedes hacer. Si vas a enfrentar ese gigante que miras delante de ti, si no tienes a Dios, mejor no te enfrentes. Si no tienes a Dios de tu lado, olvídate de enfrentarlo. Pero una vez hayas tomado la decisión de que tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, está contigo, adelante, sin desmayar. Enfrenta a ese gigante, porque Dios todo lo puede. Y sin Dios no podemos hacer nada. Veamos qué pasó en el siguiente episodio. Dice en el versículo 42, siempre en 17 de 1 Samuel, gloria a Dios, en la página siguiente. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Muchas veces nos han humillado, ¿no es así? Muchas veces nos han visto de menos. Muchas veces nos han dicho: ¿y tú qué haces aquí? Si tú no eres nada, si tú no puedes hacerlo. Pero, ¿por qué no nos remontamos a esta escena y veamos qué es lo que sucede? Que le tuvo en poco porque era muchacho, y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Qué error más fatal el que estaba cometiendo Goliat. Porque el que se mete con Dios, se mete de una vez se pone su vestidura de derrota. Porque ¿quién contra nuestro Dios? ¿Quién contra ese Dios que nunca ha conocido derrota? ¿Quién contra ese Dios que no conoce lo imposible? Cuando reina Dios, pues tiemblan hasta los reyes más poderosos de esta tierra. Porque es nuestro Dios. Es el amo y Señor de toda la creación, de todo el universo. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo en ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermanos, el que se meta con un hijo de Dios se mete con Dios. El que se meta contigo se mete con Dios. El que trate de hacerte la guerra, no importa dónde te encuentres, se mete con Dios. ¿No te has imaginado eso tan lindo, tan hermoso? Que dice la palabra de Dios que Él va a ser el que va a pelear por ti. Amén.
Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que te colma de favores y misericordias. Una vez más, estamos aquí porque sin Dios nada podemos hacer. Probablemente alguien diga, sí puedo hacer un poquito, pero déjame decirte que no va a ir acompañado de la bendición de nuestro Dios. Y eso que harás va a ser vacío, va a ser vano, porque Dios es el que añade gracia a toda la obra de las manos de sus hijos. ¿Por qué creen que le dijo a Abraham, y serás de bendición para toda la tierra? Tu generación de generación será de bendición. ¿Por qué? Porque Abraham es un modelo cómo le creía a nuestro Dios. Era un modelo de cómo le servía a Dios, de cómo se apartaba de aquellas imágenes, de aquellos ídolos, para servirle a nuestro Dios. Así que esta mañana yo le invito a que tome ese ejemplo de bendecir el nombre de Dios con toda su fe, porque sin Él nada podemos hacer. ¿Qué hubiera pasado David si no hubiera tenido a Dios de su lado? Hubiera sido una presa muy fácil, porque hasta con un perro lo comparó este paladín, este enemigo, este enemigo de los hijos de Dios. Lo comparó hasta esto. En esa época me imagino que nadie tenía el valor de enfrentarse a ese gigante, porque era muy poderoso, muy fuerte. Pero para los que estamos en Dios, nada nos es imposible. Amén. Gloria a Dios. Hablábamos con una hermana hace poco y decíamos que muchas veces Dios nos trae, aunque nosotros no queramos, a ciertos privilegios, a desempeñar ciertas cosas para regocijarnos en Él, para crecer espiritualmente. ¿Por qué es lo que sucede? Sucede que nosotros tenemos muchas prioridades en nuestra vida. Llámesele familia, llámesele trabajo, llámesele estudio, cualquier cosa. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces, hermanos? Dios desplaza todo eso, porque la prioridad tiene que ser Él para los hijos de Dios. La prioridad tiene que ser ocupada por nuestro Dios, porque sin Él nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque si le damos la espalda a Dios, ¿qué pasa si nos alejamos de Él? Estamos perdidos. No queremos ni mirar atrás de donde Dios nos ha sacado, porque estamos perdidos, estamos huecos de nuestro corazón. Quiero que vaya a Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y vamos a ver que en el pasado, cuando no teníamos a Dios en nuestro corazón, ¿qué es lo que pasaba? Efesios 2, del 1 al 2. Y vamos a ver que si hubiéramos continuado de esa manera, ni siquiera estuviéramos en este lugar, no seríamos lo que somos y no tendríamos lo que tenemos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Él nos dio vida. Él te dio vida a ti. Él te dio una nueva vida. Por lo tanto, no renuncies a esa vida. Si tú hasta este momento has pensado retroceder, que no se te vuelva a ocurrir. Que no vuelva a pasar esa cinta o ese comercial en tu mente de dejar a Dios. Porque si dejas a Dios estás perdido, estás muerto. Yo me pregunto, siempre me he preguntado esto, que ¿qué pasa con un ateo? Aquellas personas que no creen a Dios. Mejor dicho, aquellas personas que no quieren creer a Dios. Porque en realidad sí creen. Porque ¿qué pasaría cuando estas personas cumplen alguno de sus sueños? ¿Qué pasa cuando ellos triunfan? ¿Qué pasa cuando ellos alcanzan algún objetivo? ¿Qué pasa? Porque nosotros lo primero que decimos, gracias a Dios, ¿verdad? Yo creo que solo yo digo así. Amén.
Decimos gracias a Dios. Gracias Dios por tener misericordia. Gracias Dios por darme sabiduría. Gracias Dios por darme fuerza. ¿Qué pasa con los ateos? ¿Qué pasa con aquellas personas que no quieren creer a Dios? ¿Qué es lo que dirán? Gracias a sus fuerzas, que no se han preguntado qué vacíos son de corazón, qué vacíos son en su vida. No han de tener una vida como nosotros. No han de tener un amanecer como los hijos de Dios. Que cuando amanecemos le damos gracias a Dios por el aire que nos da, por la vida, por su bondad, porque inmediatamente en esa mañana grandes son sus misericordias. Le voy a pedir que busquen Juan 21 del 1 al 5. Juan 21 del 1 al 5. Nos vamos a dar cuenta que estando fuera de Dios no podemos hacer nada. Dice la palabra de Dios 21 del 1 al 5 del libro de Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús a la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Muchas veces cuando has iniciado algún proyecto, alguna cosa en tu vida, y no has incluido a Dios en tu corazón, no has incluido a Dios en tus planes, te pasa las de Pedro, te pasa las de esos discípulos, que se subieron a la barca, se subieron a la nave y no pescaron nada. ¿Y qué pasó con aquella experiencia que ellos tenían? ¿Qué pasó con aquella pericia de pescador que ellos habían fomentado durante años? No les funcionó, ¿verdad? Era porque Jesús no nos había acompañado. Sin Dios no podemos hacer nada. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no, ni siquiera tilapias habían pescado esa noche, nada. Él les dijo: echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Sin Dios nada podemos hacer. Sin Jesús en tu vida, nada podéis hacer. Gloria a Dios. Nos damos cuenta que Jesús no estaba en ese momento en la barca. ¿Y qué pasó? No pescaron absolutamente nada. Sacaron la red así como lo habían echado. Pero ¿qué pasó cuando Jesús habla? Cuando Jesús intercede por ti y por mí. Cuando Jesús entra en escena. Cuando Jesús lo incluyes en tus planes, lo incluyes en tus prioridades, las cosas cambian. ¿Sí? Tu lamento cambia en gozo. Tu tristeza se transforma en alabanza. Porque Dios está en ese lugar. Dios está en ese momento. Yo he experimentado estas escenas, hermanos, en mi vida, porque yo creo que cada uno de ustedes ha tenido un momento en el que tal vez no se olvide de Dios, pero deja a Dios a un lado. Amén. Yo tuve una experiencia muy fuerte. Yo pensaba que Dios era como algo secundario. Yo le daba la prioridad a mis estudios. Yo le daba la prioridad a mis ocupaciones, que en ese momento era solo estudiar y sacar buenas notas. Sacar éxitos y honores en mis notas, en mi rendimiento académico. Pero hubo un momento que Dios intervino en mi vida. Y me dijo, y guardó silencio mi Señor. Y yo pues seguía con esa rutina de estudiar, sacar buenas notas, estudiar, sacar buenas notas. Y Dios en segundo plano. Y en una ocasión, pues, me gradué de técnico en ingeniería en computación del tecnológico. Y pues,
¿Qué pasó? Salí con trabajo, salí con muchas cosas, con renombre y todo, pero ¿qué pasó? A los días los trabajos que me habían salido se esfumaron, se fueron, y dije yo, pues, pronto tendré un trabajo nuevo, pronto vendrán a mí oportunidades nuevas. ¿Y qué pasó? Esas oportunidades nunca llegaron. Pasaron 2 largos años, creo que son los 2 años más largos de mi vida. ¿Y qué pasó? Nada. Llegué hasta a punto de deprimirme muy fuerte. Yo creo que a varios de aquí les parece como algo simple lo que me pasó en mi vida, pero era Dios tratando a mi vida. Tal vez Dios está tratando de ti de otra forma, o haya tratado de otra forma. ¿Por qué? Porque Dios nos da cargas que podamos llevar. Dios nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos, porque ya en el Salmo 139 le decía a David: oh Jehová, cuánto me has examinado y conocido. Conoces mi sentarme, conoces mi levantarme, y todos mis caminos te son conocidos. Antes de que la palabra llegue a mi boca, tú ya la conoces. Por eso es que Dios, cuando nosotros venimos al altar y venimos a pedirle, Dios ya sabe lo que le vamos a pedir, porque Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe nuestras intenciones de nuestro corazón. Por lo tanto, debemos de mantener esa convicción de que abandonar a Dios es abandonar la vida. Nunca nos apartemos de Dios. Que nunca se nos ocurra dejar a Dios por algo que no nos va a edificar. Luego, hermanos, de todo esto, en esos 2 años Dios trató con mi vida de una manera muy especial, y al final me dijo, después de llorarle tanto, después de cuestionar a Dios, y me dijo: hijo, pues ¿dónde están tus éxitos? ¿Dónde están tus contactos? ¿Dónde están aquellas cosas que tú has ganado por tus fuerzas? ¿Dónde están? No estaban. ¿Por qué? Porque estaba Dios en segundo plano. Y Dios debe de ocupar el primer plano en nuestra vida. Porque sin Él nada podemos hacer. Nada pueden hacer sus hijos sin Dios. Amén. Dios, hermanos, es tan lindo, tan especial, que en una ocasión el apóstol más intrépido cuestiona a Jesús y le dice: Señor, ¿por qué tu palabra es tan dura? Y le dice Jesús: pues, si te parece dura, pues puedes apartarte también. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. En esta mañana yo les digo, solo Jesús tiene ese bálsamo para cada herida. Solo Jesús tiene ese ungüento especial para cada llaga de tu vida. Solo Jesús puede calmar esa tempestad de problemas. Solamente Jesús se para y le dice al viento: calma, y a la tempestad enmudece. Solamente Él. Solamente nuestro Dios puede hacer descender ese maná del cielo. Solamente Dios puede ser aquel que nos dé la victoria. Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿En quién más podemos hallar salvación? Si no hay otro nombre dado a los hombres, ¿en quién podemos ser salvos? Yo me pregunto siempre esto: Señor, ¿por qué? ¿Por qué es conociéndonos a nosotros? ¿Por qué conociendo nuestros pecados? ¿Por qué conociendo nuestras rebeliones? ¿Por qué conociendo nuestros defectos, nuestras fallas? ¿Por qué dejaste tu reino y descendiste al cielo a morir por ti y por todos nosotros? El Señor ya sabía que iba a sufrir en esta tierra. El Señor ya sabía que iba a ser torturado por nosotros. El Señor ya sabía que iba a ser humillado, iba a ser bofeteado, iba a ser escupido. Yo me quebranto cuando pienso esa escena, hermanos, porque es tan cruda. Porque el Señor dejó todas esas comodidades que Él tenía en el cielo,
si estaba con nuestro Dios, si estaba con el Padre. Y Él vino a morir por ti y por mí. Y que nosotros le demos la espalda no es justo. Y que nosotros elijamos algo que no sea Él no es justo. Porque no podemos poner a Dios en segundo plano, hermanos. Porque no podemos darnos el lujo de decirle: Dios, espérate, no tengo tiempo para ti. Porque Dios murió por nosotros. No hay sacrificio que se compare con ese. No hay regalo tan grande como ese regalo que nos dio de dar la vida por cada uno de nosotros. Y nosotros aún, muchas veces, somos desobedientes. Y nosotros muchas veces aún le fallamos. Y nosotros muchas veces dejamos de congregarnos. Y nosotros muchas veces dejamos de hacer lo correcto por complacer nuestra carne, por complacer los deseos del mundo, por quedar bien con el mundo y no quedar bien con Dios. Lo menos que podemos hacer nosotros es autoexaminarnos y decir: Dios, voy a hacer todo lo posible, lo humanamente posible por agradarte, ser mejor que ayer y mañana ser mejor que ahora. Tenemos que crear en nuestro interior una necesidad de buscar a Dios, porque se nos vuelve costumbres el no congregarnos, por ejemplo, o el no orar, o el no cantar, o el no leer la Biblia. Benditas aquellas familias que juntamente tienen, pues, a bien reunir a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, a sus abuelos, no sé, tienen a bien reunirse y buscar de Dios juntos, leer la palabra de Dios, compartir, orar uno por los otros. Pues, ¿por qué reunirse para ver una película todos juntos, sino reunirse para orar? ¿O por qué reunirse para recibir a un ser querido y no reunirse para recibir la presencia de Dios en su hogar? ¿Por qué reunirse para las fiestas navideñas, hacer una cena? ¿Y por qué no reunirse para bendecir el nombre de Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que ha de hacer por sus hijos? En el Salmo 42:2 dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este salmista había creado una sed en su interior y se desesperaba por buscar la presencia de Dios. ¿Cuántos de aquí no se desesperan por buscar la presencia de Dios, por buscar de la casa de Dios? Debemos de formarnos, hermanos, esa sed de buscar a Dios, porque Dios es tan hermoso, es muy justo, pero además de ser justo, tiene mucha gracia para con nosotros, porque aún sigue perdonando todas nuestras fallas, todos nuestros defectos. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios, siendo tan justo y perfecto, sobraron 12 canastas de pan cuando le dio de comer a los 1000, a los 5000? Es porque la gracia sobreabundó, ¿verdad? Es porque la gracia de Dios siempre va a estar en tu casa. Es porque la gracia de Dios siempre te va a acompañar donde quiera que vayas. Estés donde estés, te encuentres donde te encuentres, Dios estará contigo. Y estando contigo, ¿de qué podéis temer? De nada, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice: Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? De nada, ¿verdad? Lo que me pueda hacer el hombre. Porque cuando se juntan contra mí los malignos, los angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropiezan y caen. Porque mayor es el que está con los hijos de Dios, que mayor es el que está en el mundo, mayor es el que está en este lugar. Dios está en este lugar. Alabado sea el nombre de Dios. Sea bendito ese nombre que es sobre todo nombre. Ese Dios, creador del universo. Ese Dios que le dijo a la misma muerte que la había vencido, resucitando al tercer día. Ese Dios es el mismo Dios que te dice ahora: hijo, yo estoy contigo. Hijo, no temas, no desmayes,
Porque así como estuvo en los días de Moisés, así está contigo. Debemos de formarnos una constancia de estar de la mano con nuestro Dios. Pregúntele al hermano que tiene a su lado, hágame ese favor, dígale qué tanto le interesa a Dios a usted. Gloria a Dios. Yo veo un pueblo muy interesado de Dios. Amén. No sé si usted al preguntarle a su hermano que tiene a su lado lo vio interesado. Yo veo un pueblo muy interesado de recibir de Dios, de recibir grandes cosas de Dios, porque está en este lugar. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia con el mundo. Por eso nos dicen locos a nosotros. Por eso nos llaman quizás dementes, quizás pues que nos falta algo en la cabeza, porque creemos lo que no vemos, pero lo sentimos en nuestro corazón. Creemos en cosas que parecen imposibles, pero recordemos que para Dios no hay nada imposible. Hay una alabanza muy bonita de Juan Romero que dice: creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera, y en mi vida no habría, ¿sí? No habría nada. Fuéramos huérfanos si no creyéramos en ese Dios que todo lo puede. Quiero que busque Éxodo capítulo 16, versículo 4. Gloria a Dios. Éxodo 16. Gloria a Dios. Dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Esta mañana Dios hace llover pan del cielo. Esta mañana Dios hace llover bendiciones para que sobreabunden en tu casa, para que sobreabunden en tu vida. Dios nunca se olvida de nosotros, una vez más, porque nosotros procuramos en la manera de lo posible no olvidarnos de Él. A Dios nunca le hacen falta recursos para completar sus planes. A nosotros sí. Cuando no ponemos a Dios en nuestros planes, ¿qué pasa? Terminamos sin recursos y terminamos muchas veces fracasando. Pero Dios es un Dios que jamás se queda sin recursos. Así que Dios, siempre que una obra la empieza, es fiel en completarla. Amén. Si Dios inició una obra en ti, hermano o hermana, será fiel en completarla. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si usted quiere, búsquelo en Filipenses 1:6. Dice que Él es fiel en completar la obra de que empezó. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos se alegran esta mañana, hermanos, de estar juntamente con aquellos que le creen a Dios? Gloria a Dios. Dice 1:6 de Filipenses: estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estés pasando lo que estés pasando, tienes que formarte esto en tu mente, que Dios está trabajando contigo, que Dios está obrando en tu vida. No sé en qué propósito, no me lo preguntes a mí, porque es un plan personal que tiene Dios contigo. Y muchas veces tienes que preguntarle a Dios, no le tienes que preguntar a otro humano, porque Dios es el que te está dando esa escena donde tú estás pasando. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Confiar en que sin Él nada puedes hacer. No trates de resolver los problemas con tus fuerzas. No trates de resolver aquellas cosas
con tu propia prudencia, con tu propia inteligencia. Ven a Dios, pídele dirección a Dios, confía en Él y Él hará. La fe de Dios, hermanos, produce tantas fuerzas que nosotros nos quedamos maravillados porque en nuestra mente muchas veces dices ya no puedo más, hasta aquí. Le pones un límite a tu fe cuando Dios te dice que sí puedes. Si Dios contigo, hermano, ¿quién contra ti? Dile a tu hermano que tiene a tu lado, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Jeremías 15 del 20 al 21. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 15, versículo 20 al 21. Dice la palabra de Dios: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Amén. Y te librará de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. David tenía a Jesús de su lado, tenía ese Dios de su lado. Y no importa lo que te quiera hacer el hombre, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Dios sigue extendiendo sus manos. Dios sigue diciéndote: hijo, aquí estoy para ayudarte. Hijo, aquí estoy para bendecirte. Porque Dios es un Dios que no solamente te quiere ver bien, te quiere ver bendecido en tu vida. Te quiere ver regocijado en tu vida. Quiere ver de ti que seas un testimonio vivo para la humanidad. Quiere ver de ti que tú te pares enfrente de cualquier persona y le digas: Cristo vive, Cristo reina, y yo nunca me voy a separar de Dios. Ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni espada, nada que te separe del amor de Dios. Que nada te impida venir ante la presencia de nuestro Dios. Porque abandonar la vida significa también abandonar a Dios. Abandonar a Dios, abandonas la vida. Romanos 8:31, hermanos. Romanos 8:31. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dice 8:31 de Romanos: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni que se levante un ejército contra nosotros. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque Dios está contigo. Vendrán huracanes, vendrán tormentas, vendrán tempestades, pero si Dios está en tu embarcación, si Dios está en tu nave, no vas a temer, porque Dios está contigo. ¿Cuántos se alegran esta mañana de tener a Dios a su lado? De tener ese Dios que vive, que permanece para siempre. Gloria a Dios. Dios es tan bello, tan hermoso, que está en este lugar, que está cuando tú menos esperas que estés. Porque hay veces que nosotros decimos: Dios, ¿dónde estás? Y Dios está en ese momento contigo. Dios nunca nos deja, Dios nunca nos desampara. Dice ya en Mateo 24:13 que más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué están haciendo ustedes perseverando? ¿No es así? Los hijos de Dios tenemos que ser gente perseverante, porque nosotros estamos de paso, hermanos. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Hemos presentado La Voz del Rey. Nos vemos en una próxima emisión, y que Dios los siga bendiciendo. Si has visto este programa y has tomado la decisión
de aceptar a Cristo Jesús como tu Redentor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador. Creo que viniste a salvarme y moriste y resucitaste en la cruz del Calvario. Creo que ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración y has decidido congregarte, busca una iglesia que se apegue a la sana doctrina o congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final Avenida Jayaque y Calle Los Planes, Jardines del Volcán, Ciudad Merliot, Santa Tecla. Será un gusto tenerte con nosotros. Shalom Aleichem.